Bueno, yo soy el director de esta escuela que se llama Escola Liberi, que es el cuarto año de existencia y que tiene algunas explicaciones, si queréis, sociológicas sobre por qué existe. Que la transición que representó el final de la dictadura actuó como un canalizador de muchas energías que esperaban un cambio no solamente en la escuela, sino en toda la sociedad. Así fue durante unos años, con la existencia de movimientos de padres y profesores y la creación de muchas cooperativas de educación, de escuelas en Barcelona. Toda la efervescencia política también se reflejó en estas escuelas que normalmente cuestionaban, como siempre que la escuela intenta dar una alternativa, las disciplinas y el control sobre el niño, ¿no? En base a no poner exámenes, en base a extender su movimiento físico y psíquico. En ese momento cuando podemos hablar de algunos intentos de renovación pedagógica. O sea, la pedagogía venía a acompañar estas situaciones de inquietudes, ya sean las pedagogías de la transformación, como Paulo Freire, ¿no? Ya sean las pedagogías tópicamente del acompañamiento del niño a nivel manipulativo, como Montessori, ¿no? O ya sea, por ejemplo, algunos ejemplos de escuela libre que se dieron en los 60-70 en Inglaterra o en Centro Europa. Es decir, precedentes había, siempre hay precedentes para armar conceptualmente una iniciativa, ¿no? Ese periodo duró un tiempo y duró poco realmente, ¿no? De manera que una, perfeccionada maquinaria institucional y social acabó con ellas. De manera que el panorama que se vivió desde ese momento, a partir de los años 80 y pico, en 90, es una escuela que, establece sus pilares alrededor de dos conceptos, que sería una gran presión curricular, es decir, una escuela hacia el resultado, es decir, hacia el título, hacia un concepto meritocrático, esa valorización del título como un objeto a conseguir. También se complementaba progresivamente, y sobre todo en los últimos años, de esos años, con una brutal presión diagnóstica a nivel psiquiátrico. Que todo este proceso lo podemos visualizar en Estados Unidos con los nacimientos de los diagnósticos de TDA, de hiperactividad, y lo que sería un concepto del niño medicalizado. Es decir, el histórico niño problema aterrizaba en la época contemporánea siendo un problema no solo curricular o de conductual, sino también un problema psiquiátrico y psicológico, ¿no? Esto hace algunos años provocó algunos movimientos en Cataluña de liberación. Eran proyectos que se basaban mucho en los conceptos que venían de la Rebecca Will, del Mauricio, de la Escuela Pestalozzi de Ecuador, también de conceptos de contacto con el niño, con el bebé, como Alami Pikler en Hungría, por supuesto las escuelas libres en su indefinición, ¿no? Summerhill, la educación democrática también asamblearia en Sudbury Valley, en Barcelona y en el contexto catalán, donde sí que existen unos movimientos de intentar reconciliar, yo diría más bien de un nivel de recuperación de cierta autonomía. Liberi procede de estos proyectos de educación infantil, ¿no? Entonces, esos proyectos de infantil manejan totalmente conceptos de crianza, donde familias, madres, educadores comparten un espacio de juego y donde permite una canalización psíquica tanto de necesidades materno-afectivas, también como de respeto al movimiento psíquico-físico del niño, pero intentando plantear una visión muy frontal de enfrentamiento con el sistema de enseñanza tal como funciona, a pesar de nosotros ser escuela. Con lo cual Liberi convive perfectamente con un sentimiento antiescolar y un profundo sentimiento escolar, es decir, manejando una contradicción que es la que nos persigue. Poco a poco y el niño va haciendo inmersión en esa especie de tecnología, de propuestas que tiene mucho que ver con la escuela activa, obviamente, y que se diferencia de la escuela activa por la libertad de decisión del niño. Entonces no están obligados a estar, por ejemplo, llegar por la mañana, sentarse en una silla y estar 3 horas mirando a una pizarra y a una persona que te está vomitando lo que le interesa, sino que ellos mismos, a su necesidad, van a sentarse y a trabajar cuando realmente les apetece. Sí que hay una pequeña guía, como ¿cómo se diría? Como una ruta, un itinerario que más o menos ellos pueden elaborar individualmente. Cada uno hace un poco su itinerario con sus preferencias y un poco es ya su autocompromiso de pasar por unos ambientes de trabajo. Sobre todo la experiencia es muy positiva, yo creo que más en la energía, la sensación, ¿no? El que ves que no están en una
olla a presión, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces se dan cosas muy interesantes, de incluso llegar a decir no sé qué hacer, pero esto es muy interesante, porque tienen que decidir qué hacer, ¿no? Y sobre todo yo iría más allá y diría, y preguntémosle a los niños cómo se sienten, ¿no? Eso yo creo que es como más clave, ¿no? Es decir, ¿cómo se sienten los niños? ¿Te sientes que aprenden o qué? Aquí. Yo sí, siento mucho que aprendo. Siento que por estar aquí y ser libre también aprendo. Aprendo, por ejemplo, las plantas, porque aquí en este huerto viene un jardinero y lo podemos ayudar y entiendo todo de las plantas. También cazamos animales y los miramos con una cosa de ordenador para mirar así. No sé, me gusta mucho. Por ejemplo, si vamos a dividir 25 entre 5, pues con ese material tenemos que rellenar todo esto con estas barritas de 5, porque esto es de 10 y esto es de 5. Entonces nos da 5. Esto es un ejemplo. O sea, tenemos que dividirlo y colorearlo del resultado que nos dé. Y así y luego cuando ya esté acabado, pues ya está y pues queda muy chulo. Y me cuenta un poquito de su relación con el maestro. Yo creo que son más amistosas todas las profesoras y todos los profesores porque disfrutan para aprender sobre los niños. Por ejemplo, este cole puedes hacer lo que quieras, jugar cuando quieras, comer cuando quieras, puedes hacer todo cuando quieras. Tengo un horario, entonces yo cada mañana miro el horario. Entonces cada día miro el horario y sé lo que hago. Entonces, como una hora libre, puedo estar por aquí. Porque tengo algunas horas libres, no todas tengo de estudiar, puedo entrar a clase cuando yo quiera, puedo coser, puedo hacer muchas cosas. Los profesores que trabajan en una educación, en una escuela como la nuestra, no tienen por qué ser marcianos diferentes a quienes trabajan en la otra escuela, simplemente han de poder plantearse si pueden respetar la subjetividad del niño o no. Más allá de eso, entonces también debe ser capaz de desplegar actividades, ¿no? Y de compartir con los niños una acción, si queréis, relacionada con un adulto que sabe hacer cosas, que tiene unas habilidades y que las puede compartir con los niños, ¿no? Entonces hay propuestas de matemáticas manipulativas, a través sobre todo de material Montessori, pero tampoco renunciamos a los libros. Hay propuestas de historia, hay propuestas cognitivas también de ciencias, pero también hay ajedrez, ¿no? Hay mucha manualidad también a nivel de construcción, ¿no? Digamos, hay mucha discusión también, en momentos determinados hay talleres, bueno, semanalmente, de discusión, ¿no? En torno a temas que pueden ser cognitivos, o sea, curriculares o no, ¿no? Pueden ser sociopolíticos, sexualidad, ¿no? Género, que son temas que últimamente nos preocupaba aquí para discutir y digamos que en realidad nos gustaría hacerlo todo, o sea, todo lo que hay, todo el mundo. No podemos, pero entonces intentamos hacer muchas cosas y movernos. Yo me dicen que me parezco a un chico, eso yo sí que lo creo, pero en realidad soy una chica y me molestó mucho que me dijeran chico. Entonces yo hablé con el Manel y le dije, quiero hacer una reunión porque me llaman todo el día chico y a mí eso me molesta y la fuimos y lo solucionamos. A nosotros es muy importante justamente no hay etiqueta, ¿no? No viene alguien y se dice, le pasa esto, hay que atenderlo de una manera distinta, ¿no? En principio, como cada uno y todos somos tan distintos, es un poco como si fuera como cualquier otro que ya tiene unas necesidades muy particulares, ¿no?